Iván, ¿ya levantaste la mano para hacer la primera? Pero espérenme Sí, tantito. Vamos, ahora sí vamos a hacer una cosa. O sea, voy a hacer una cosa terriblemente autoritaria con la venia de mis compañeras del equipo docente. Y a es que ver, le vamos a dar a cada equipo 3 minutos, no más, para que pasemos todos sí o sí, porque si no, no hay manera. ¿Ok? 3 minutos y Sunem, que nos está apoyando, les va a poner bandera roja o no sé qué letrero les va a poner. ¿Ok? Porfa. Ok. Venga, equipo uno. Iván, por favor. sí, Corre gracias. tiempo. Voy. Corre tiempo. Ok, entonces, nosotros somos el equipo uno y vamos a hablar sobre la implementación y el análisis de la NEM en México. Ok, Ok. entonces, nuestro problema, nuestra idea y nuestro tema gira en torno a la resistencia del docente a la implementación de la NEM en su práctica cotidiana. Pues, Ahora, entonces, discutiendo, nosotros en el equipo nos dimos cuenta de que, bueno, yo soy maestro de educación básica, hay otro compañero que es de educación básica. Entonces, en este sentido, nos hemos encontrado incluso hasta nosotros hemos caído en algún momento, desde que existe la nueva escuela mexicana hasta el día de hoy, en el sentido de que no se ha terminado de comprender al 100% en qué consiste la nueva escuela mexicana, cuál es su trasfondo, de dónde viene y sobre todo cuál es su línea y su plan de acción. Entonces, hay muchos docentes que ya sea por comodidad, ya sea por costumbre, ya sea por muchas cosas que vamos nosotros también a indagar, es que este trabajo se sigue dando de manera tradicional con los modelos anteriores. Mi compañero mencionaba que él conoce compañeros maestros que trabajan con el plan 2011 porque sienten que ese es el que les funciona, porque digamos que se quedaron ahí en el modelo por competencias y siguen haciendo su planificación y sus contenidos como venían en ese modelo en ese entonces. Entonces, yo también en mi práctica, conozco maestros que no están de acuerdo, digamos, no utilizan los libros de texto como tal, como vienen, en donde también ven las asignaturas no por campos formativos, sino por asignaturas, digamos, todavía fraccionadas. Entonces, sí hay una resistencia, sí hay todavía digamos, un rechazo hacia la nueva propuesta. Y entonces aquí es donde nosotros queremos empezar a trabajar. Entonces, el tema es la resistencia del docente a la implementación de la NEM en su práctica cotidiana. El problema es que el docente no realiza el proceso de planificación bajo los lineamientos de la NEM. Vamos a hablar de esa resistencia, digamos, aterrizada en el proceso de planificación. Y como vamos a analizar cuáles son las causas de esa resistencia en la implementación a las metodologías didácticas por la NEM, porque la NEM sí propone estrategias y sí propone metodologías para el proceso de planificación, que es el trabajo por proyectos principalmente. Entonces, hay maestros que simplemente, y lo comentábamos hace ratito, ¿no? Bajan o hacen una planificación como la piden, que se tiene que entregar, donde viene el proyecto con sus fases, pero al final de cuentas en el aula ellos siguen trabajando por asignaturas y por contenidos. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a a trabajar. Entonces, queremos también una orientación. Quiero ver queremos ver si nuestra línea de trabajo es viable, es pertinente y también ver el hasta dónde nosotros podemos llegar, o sea, hasta dónde nosotros lo podemos alcanzar, porque evidentemente, pues esto da para una investigación completa, o sea, esto da para investigar y para hacer un trabajo muy en profundidad, pero también nos surgía la duda de que nuestra ponencia hasta dónde se va a qué nivel se va a quedar, porque no tenemos tiempo, solamente tenemos, si acaso, un mes para poderlo presentar. Bandera roja, Iván. Sí, Creo que, o sea, si a ustedes les parece, podemos entre el equipo docente y luego nos organizamos nosotras como darles alguna retroalimentación de suban estas cosas y les damos una pequeña retroalimentación porque esto todavía está acotando un problema, pero no está problematizando
todavía. Ok, ¿Ok? Está sí, sí, sí. haciendo un esquema muy rígido de metodológico, pero en fin. Si quieren, Ok. podemos hacer eso, Rita, Conchita. Sí, por favor. ¿Sí? Ok, bueno. Gracias. Luego nos organizamos nosotras, nos suben. Monse, ¿eres del equipo 2? No. El 9 del equipo 9, pero No, pedí o sea, pasar el 2 para que nos toque. ajá, no, ahora les va a tocar a todos sí o sí. Equipo 2, por favor, pero hagan caso de la bandera roja. Equipo 2, Nosotros somos el equipo 2. yo sé, venga. Denle, Voy yo del equipo corra 1. ¿Quién tiempo, va? corra tiempo. Bueno, corre el tiempo. Bueno, voy a ver si puedo presentar. Ya lo hago. Compartir pantalla. Venga, Alicia, no está compartiendo todavía. Em, Me corre el tiempo, lo Le pongo. sí, Bueno, No sé, platícalo. ahí lo ven. No, nuestra propuesta, no, no se ve nada. Bueno, Nuestra propuesta es, a ver, ahí se ya ve. está, ya está. ahí Sí. sí, no, Estamos, bueno, bárbaro. no, Ahí La ley nuestra de libertad propuesta. educativa. Sí, en realidad esto es lo que sí, queremos sí, que se vea, que es, nuestro grupo tiene como tema currículum frente a la derechización y políticas globales. Entonces lo que estábamos pensando hacer en el grupo 2 es poner en comparación algunos discursos curriculares que aparecen en el proyecto de ley por la libertad educativa, que lo que haría es dar de baja la ley que está actualmente en vigencia, que es la Ley de Educación Nacional número 26.206. Nos focalizamos en la formación docente como para situar algún punto específico de esa ley que en realidad rige para todo el territorio nacional, tomando la noción de discursos que la tomamos desde ALBA y de ALBA lo toma desde la CLO, para ver cómo van significando en las políticas curriculares nociones que podríamos identificar en el discurso derechista o derechoso a nivel global, y las palabras o los significantes que hasta ahora encontramos en el proyecto de ley que en algún momento entendemos se discutiría serían la palabra mérito y liderazgo, que en la ley de educación en vigencia esos significantes no aparecen. Entonces nos interesaba ver cómo se presenta una ley, cómo se presenta el proyecto, pero además qué discursos guarda en torno al supranivel y el macronivel, ¿no? Qué discursos guarda de derecha. Eso es lo que no sé mis compañeros si suman algo. no, no, la idea sería poder focalizar en algunos significantes y profundizar cómo se está proponiendo esa reconfiguración de significados en la propuesta de la derecha libertaria de Milei y cómo estaba en la actual ley vigente. Y también articulado con lo que es la globalización y la reconfiguración geopolítica, es decir, los nuevos amos, eh, que tiene que ver con la aristocracia tecnológica como Elon Musk y en Argentina Galperín, ¿no? Entonces, hacer esta vinculación porque no, no es ociosa, nos parece. Dale, gracias, gracias, muy bien. Cubrieron su tiempo. Y ahí están vinculando ya ejes de problemáticos que hemos impulsado a lo largo del seminario. Muy bien. Equipo 3, por favor. Sí, por aquí estamos, el equipo 3. Por ahí ya mi compañero Enrique está compartiendo pantalla. Ahorita en cuanto ponga, comenzamos. Nosotros estamos trabajando el equipo 3, interculturalidad, decolonización y pueblos indígenas de Bolivia. Obviamente, ya hemos estado trabajando en torno a los elementos que usted mencionaba, maestra Lourdes, el cuestionamiento inicial, los elementos para clarificar, el objeto de estudio, así como algunos testimonios y documentos en torno a qué está pasando en la neocolonización,
lo que está sucediendo aquí en nuestro país en torno a esto de la nueva escuela mexicana, el fracking pedagógico, y hemos revisado algunos autores, cómo la educación interviene desde el territorio pedagógicamente en Bolivia y en México, con autores como Dussel, Moacir Gadotti, con esto de la pedagogía de la tierra, Zamora Machel, con la pedagogía de la cultura, Amílcar Cabral, estos autores africanos que tienen que ver en cómo recuperan el sentir de la cultura por este asunto de la interculturalidad, y la relación con los pueblos indígenas y el asunto de la visión de mundo que tienen en torno a la problemática que se desarrollan. Y ahí hemos acomodado algunos elementos, por ejemplo, en México, el desarrollo de Cherán, los procesos de transformación del territorio, el asunto de la madera, la constitución y la organización, cómo van modificándose las formas de vida a partir del asunto de la intervención minera. Estábamos hablando propiamente aquí ya en México, en tanto a Bolivia, perdón, en tanto a Puebla, en tanto a Michoacán, acá por el lado de la costa michoacana, y también este problema de la cuestión minera que se tiene allá en Bolivia. Enrique. Sí, Gracias, y bueno, estamos hablando también de esta región de Puebla. ¿Por qué la minera y por qué es el tema urgente, principalmente desde la interculturalidad crítica en la nueva escuela mexicana, a través del eje articulador interculturalidad crítica? Y es justamente dejar de folclorizar, de ver a los pueblos originarios como un aditamento político, cultural, desplazándolos de los derechos constitucionales, de los derechos culturales tangibles e intangibles de los pueblos originarios. ¿Por qué hablamos del fracking? Porque justamente en las comunidades a donde hemos estado trabajando, tanto Mario, los elementos, los componentes de este grupo, hay los pueblos originarios que están luchando desde hace 20 años contra el fracking. Y hemos sido testigos de cómo cuando llegan estas industrias, pues lo que buscan es justamente la expropiación de los territorios para el oro, principalmente en Puebla, para el limón, las maderas, a cambio de la venta de espejitos la industrialización. Para cerrar nada más, bueno, cuando se encuentra una veta de oro, le pagan al trabajador que encontró la veta de oro sus 120 pesos al día, mientras que en Canadá estas personas se hacen millonarias con la venta del oro en Europa. Es una neocolonización a partir no solamente de la imagen del espejo del oro, sino también pues de la preparación. Los mejores estudiantes de las regiones se los llevan y los trabajadores son justamente los jóvenes que también están hablando aquí de una situación muy importante. No se está considerando que el narco y todo este tipo de cosas está metido en el tema. Gracias, pum, pum. Ok, gracias, Enrique. Perdón. Pero sí, o sea, ahí hay muchos, o sea, hay un conglomerado, se fijan, de elementos para la problematización. Está bien, muy bien. Equipo 4, por favor. Yo ya voy a compartir. Dale. Tenemos como una pequeña lluvia de ideas en la que nos hemos puesto todas como a platicar de lo que estamos haciendo. Y nuestro tema es formación inicial, identidad y saberes pedagógicos, ¿no? Entonces tenemos algunas categorías de análisis y eso, pero a partir de la discusión que estamos teniendo nos damos cuenta de que tanto la formación inicial, tanto la identidad y tanto los saberes pedagógicos son temas tan complejos y queríamos preguntar de antemano si es necesario abordar los tres o los podemos como a lo mejor globalizar entre todos. O sea, tienen que hacer un recorte, justamente. O sea, tienen que tomar decisiones alrededor de la problematización. ¿Cuáles interrogantes, qué quieren interrogar de esa realidad? ¿Qué es lo que más les mueve y a dónde quieren llegar? Y entonces eso les va a acotar qué partes o no van a asumir en su ponencia, van a trabajar a profundidad en su ponencia. Ok, entonces para que sea distinción nuestra, nuestro proyecto de trabajo ahorita a corto plazo es que
cuando nos sentamos nos reunimos a conocernos y eso, platicamos sobre cómo fue nuestra propia formación y si también conocíamos a alguien en Colombia porque nos toca investigar sobre Colombia. Entonces tenemos proyectado hacer entrevistas a dirigentes sindicales de allá y encargados de escuelas formadores de maestros y docentes para que nos den un norte, que son personas que están en contacto con compañeras de nuestro mismo equipo. Entonces, a partir de las entrevistas y de la información que tenemos y de toda la documentación que ya hemos podido observar, vamos a ir enriqueciendo todo esto. Pero hasta el momento es esto, estas son como las categorías de análisis que tenemos y pues ya, la principal duda era eso, ¿cómo lo íbamos a empezar a delimitar? Justo priorizando lo que ustedes quieran priorizar. O sea, ¿qué preguntas de la realidad les mueven? ¿Qué circunstancias de la formación inicial les parecen nodales? Haber empezado desde su propia formación inicial y las características identitarias que eso va marcando en las trayectorias biográficas de cada uno de los integrantes del equipo es un primer camino de problematización. Exactamente. Porque ese es el que les dice quién soy, cómo llegué, por qué, qué cosas me han movido en mi ejercicio, en mi formación y en mi ejercicio como docente. Excelente, entonces yo creo que vamos bien. Ok. No sé si alguien del equipo quiera dar rápido, creo que nos queda un minuto. No, lo que pasa, doctora Lulú y compañeros, Lourdes, Lourdes. es que, Lourdes, No es me digas. que son tres aspectos que están vinculados. O sea, no Ajá. podemos hablar de formación docente sin el desarrollo de la identidad y tampoco del desarrollo de saberes pedagógicos, que es justamente lo que le da sentido a toda la profesión docente como tal. Sí, sí, Entonces, lo pero único que ¿qué de tenemos eso? pues tendríamos que comentarlo, porque obviamente tenemos tantas ideas que quisiéramos desbordar todo en una sola ponencia, ¿no? Y esto nos da pues para un trabajo mucho más elaborado, ¿no? Agradecemos sus comentarios, doctora. Quienes están en el posgrado lo pueden ir caminando hacia sus tesis Así es, y de gracias. doctorado. Pero, o sea, ¿qué de formación inicial, qué de identidad, qué de saberes pedagógicos? O sea, ¿y qué interacciones entre esos? Claro que interactúan, evidentemente, pero ¿cómo los Gracias. ponemos? ¿Sí? Sí, sí me Ujú. expliqué, Amanda. Sí, sí, Ok, sí. gracias. Equipo, bien. Equipo 5, por favor. Vamos, vamos. Sí, sí, doctora. Ah, Bueno, por algunas situaciones ya que hemos comentado, eh, la verdad que estábamos un poco perdidos, mi compañero y yo, porque no sabíamos por dónde empezar. Entonces empezamos como a dar ideas y más o menos como que logramos establecer cuáles podrían ser las capas, que es como que siento que lo que hoy se pudo generar, mañana nos vamos a reunir y bueno, ya como que en la semana viendo para darle más lógica, pero estaríamos pensando en el análisis de las políticas de evaluación e integración en la educación superior como dispositivos de institucionalización de las lógicas del mercado, ¿no? Frente a la tradición del pensamiento crítico. En el primer campo estamos pensando sobre la base teórica para entender las perspectivas postcríticas en el cuestionamiento de esta modernidad en función a la ponencia sobre la política de evaluación. Y en la política curricular, que sería la capa 2 que observar las corrientes, ¿no? Para ver las agendas políticas que hemos tenido en México y desde ahí ver cómo se ha manifestado la parte de derecha, ¿no? Y cómo se ha priorizado la eficiencia y la técnica sobre la formación ciudadana y, bueno, cómo ha ejercido la educación superior este poder en los últimos prácticamente 30 años. madre. Aquí no sé si nos va a alcanzar para eso, pero bueno, es una idea. Y en la práctica educativa centrar el análisis de modelos de evaluación que han impactado pues, en la vida académica. Y aquí implementaríamos la parte de integración. A mí me cuesta un poquito esta parte porque siento que son dos caminos totalmente paralelos, ¿no? Por un lado está la parte de las políticas, la evaluación, y por un lado el otro de integración. Entonces, darles como este eje para la parte práctica, pues por el momento solamente se me ocurrió hacer una como esta parte de resistencia
que algunas universidades en México tienen sobre la parte del currículum vivido y que esto podría ser una manifestación para desafiar la parte de las políticas educativas y que nos llevaron en ciertos momentos los últimos 20 años a una política de evaluación muy técnica y sobre todo en los temas de calidad. Ahora ya hay otra lógica política, pero no sé si nos va a alcanzar a hacer ese análisis, sobre todo con la sugerencia que nos da la doctora del CEAS, que se trata de desmarcar justamente de esa lógica. Entonces, no sé, ahí yo todavía tengo mis dudas, pero bueno, ya los tiempos ya no nos dieron para, o sea, no estoy muy convencida, pero lo dejé porque, bueno, al final es lo que surgió y pues espero que mañana que tenemos otra reunión, pues ya como irle dando más lógica a este tema, pero bueno, es lo que logramos así de manera muy rápida como articular y bueno, esperando sus comentarios que nos puedan orientar. No, se avanzaron y justamente llegaron a tiempo, pero las, las que están nominando aquí como capas no son o sea, no corren en paralelo ni en aislamiento, sino justo en tensión, ¿no? En articulación, Sí. en tensiones, contradicciones, etcétera, luchas. Y sobre eso habrá que llegar o no, pero no corren en caminos separados, ¿no? Las puedes poner, analizar en caminos separados, pero corren juntas, ¿no? Sí, ahí tendríamos que ver el hilo conductor, que eso es lo que a mí me está costando ahorita como Ok. identificar, pero de alguna manera pues lo tendremos que encontrar, porque eso es lo que le daría lógica precisamente al análisis y a la discusión de la ponencia. Entonces, pues es lo que logramos articular, o siento Bien. que fue un pasito, pero bueno, No, pero está significativo bien. Sí, sí, por las condiciones en las que estamos trabajando, avanzar. pero bien, doctora, yo espero que para la siguiente intervención que tengamos ya podamos tener como esta lógica de este hilo conductor que todavía está Muchas como gracias. ahí endeble un poco. Muchas gracias. Equipo 5, por Sí. favor. Equipo 5. Toca el Digo, 6, ¿no? perdón, equipo 6. Seis. Perdón, Ya, perdón, ya perdón. pasamos el 5. Sí, perdóname. Equipo 6. Equipo 6. Justicia social, pensamiento crítico y ciudadanía, el caso de Chile. Ahí Venga, voy. colegas. Listo. Siete del equipo 6, ¿verdad? Sí, Génesis. Bueno, por ahí andamos. Nosotros trabajamos, bueno, vamos a trabajar lo que es justicia social, pensamiento crítica y ciudadanía en Chile. Trabajamos un poquitito en cuestionar, en sacar como los temas y leer un artículo precisamente referente a cuál era la situación actual de Chile. De manera generalizada sacamos como que parte de los temas o de las capas, ahorita que estaba viendo los de los compañeros anteriores en el que, pues bueno, que queríamos revisar qué era el currículum como campo político, como que son de los temas que hemos trabajado en las primeras sesiones, cuáles son los planteamientos latinoamericanos que existen en cuanto a justicia, pensamiento y ciudadanía, cuál es la visión de Chile que nos hace remontar como cuáles son las reformas que se han estado planteando y cuáles lo que actualmente se tiene. Y bueno, en la última, lo que quisiéramos en parte de la ponencia, pues cuáles son las tensiones en Chile que hay en el discurso contra la práctica o qué es lo que se está estableciendo a nivel de documento y qué es lo que se está planteando ya en el currículum vivido. Ajá. Leímos un artículo y de ahí, pues bueno, para ir acotando más nuestro tema, pues entonces nos centramos en analizar cuál es el currículum vigente en Chile, cuál es su modelo educativo o que está establecido en el Mineduc. Mineduc, creo que es el Ministerio Nacional de Educación. Y cuáles son las escuelas de formación inicial en el docente chileno, porque precisamente uno de los artículos que estábamos revisando y que estábamos leyendo establecía que hay formación, una formación inicial, pero no decía de qué tipo, o sea, si era universitaria, si hay escuelas normalistas, y por el contrario hablaba de que pues era muy disperso. Entonces, si bien se estaban trabajando sobre objetivos de aprendizaje, que era lo que nos están informando, pues no todos tenían claridad respecto a estos, a cómo evaluarlos o cómo iba a ser esa
esas respuestas, esa evaluación que se tenía que hacer al estudiante, porque se hablaba precisamente de una estandarización de la misma. Y bueno, rescatamos que precisamente uno de los principales factores de la segregación escolar y la desigualdad que hay en Chile es precisamente las políticas neoliberales, existentes creo por ahorita es lo que llevamos y lo que ya tenemos de tarea las lecturas para podernos ver más adelante. No sé, la maestra María del Mar o Isela, que por ahí están, si quieren agregar. Es que Sería hay unos todo para segunditos. respetar los tiempos. Bueno, y aparte la bronca que tienen con Chile es que todo eso se está moviendo cada día. Sí, Sí. Y y con ahora efectivamente, CAS, sí, sí, sí. Katz ya está, trae un acelere legislativo impresionante. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Sí, aquí Podemos, está, buenas noches. Bien, Sí. Jessy, ¿vos vas a presentar o...? No, Bueno, yo tú, voy a compartir. Ah, compartan y entre todas bien, bien, podemos aportar algo, bien. yo creo. Bueno, nosotros trabajamos en el eje de la problematización. Hicimos ya una primera búsqueda de materiales. En nuestro caso nos toca abordar como tema la educación ambiental e interculturalidad, el caso de Costa Rica, así que estuvimos realizando una búsqueda de materiales que nos permitan acercarnos a la realidad de la educación ambiental en Costa Rica. Allí pudimos encontrar bueno, qué hacía que sea interesante, ¿no?, abordarlo en este país, que tiene que ver con una estrategia nacional, una política pública de Costa Rica en relación con algunas metas de, eh, de la Agenda 2030 de la ONU en cuanto a lo ambiental, a la crisis climática, al cambio climático. Y bueno, allí pudimos encontrar algunas experiencias justamente en uno de los materiales que nos acercó también a experiencias en comunidades rurales de Costa Rica. Entonces lo que fuimos elaborando como preguntas, primero nos salían preguntas como más de rodeo, más también muy descriptivas, ¿no?, en cuanto a conocer justamente cuáles son los aportes que hay en educación ambiental en este país, y también nuestro interés en incorporar una mirada así muy sucinta de nuestros propios países de origen, México, Argentina, y dar cuenta en alguna de las partes de la ponencia bueno, de la realidad de los tres países, pero algo muy sucinto. Y sucede con este posicionamiento de la educación ambiental y bueno, allí una de las preguntas que surgía era la cuestión de cómo ante un contexto de derechización que niega el cambio climático, que niega el calentamiento global y que además insiste, ¿no?, con un modelo de desarrollo, justamente la idea de desarrollo proviene de esa visión, de un desarrollo económico que, bueno, sigue con la idea de depredación de recursos naturales y de intensificación del modelo de desarrollo. Y ahí aparecieron estas preguntas: cómo se posiciona la educación ambiental desde esa perspectiva en este contexto, y bueno, cuál era el aporte también del pensamiento curricular latinoamericano y del pensamiento ambiental latinoamericano. Allí también nos interesaba indagar desde estos autores, González Gaudiano, Lev, justamente cuáles son las aportaciones que podrían hacer para ya pensar en un horizonte utópico para la educación ambiental desde la perspectiva intercultural. Y eso es lo que hemos trabajado el día de hoy. bueno, son preguntas muy provocadoras, está avanzando bien el Sí, asunto.
Y también algo que hemos estado discutiendo es precisamente que pues hay problemáticas ambientales muy graves a nivel, o sea, en el mundo, y que el currículum en los diferentes países pues realmente ha ido avanzando, pero de posturas precisamente de esa derechización, ¿verdad? Que están muy vinculadas a la Agenda 2030, a los asuntos de sustentabilidad, responsabilidad ambiental, pero hay otras posturas son precisamente las de los países latinoamericanos que van más encaminados a las visiones, a las concepciones originarias, ¿verdad? Y algo también Ve que cerrando, Jessy preciosa, que ya brincaron el ¿Ya? tiempo. Ok, Ya. bueno, pues hasta ahí, pero vamos bien, vamos bien. Parece que van bien, van bastante bien. Les agradezco muchísimo y perdón la represión, pero quiero que pasen todos esta vez. De acuerdo. Equipo 8, por favor. Ok, nosotros somos el equipo 8, nos tocó Venezuela, ¿verdad? Como temática de reflexión, Referencia. eh, políticas curriculares y reformas en América Latina. Está Carlos Enrique Molina Berríos en el equipo, María José Pantoja, Andrea Paranzonini y Jacqueline Sandoval. Gabriela no ha participado todavía. Nosotros como equipo, como grupo, hemos estado deambulando y por eso que pusimos dos preguntas problematizadoras iniciales. La primera que nos planteamos es en qué medida las reformas curriculares venezolanas constituyen un proyecto contrahegemónico frente a la derechización global y o reproducen nuevas formas de control ideológico desde el aparato estatal. Y la segunda pregunta, si es que existen reconfiguraciones de signo conservador en la implementación de las reformas curriculares venezolanas, aun cuando el currículum oficial se inscribe en un proyecto de carácter contrahegemónico. Hemos buscado algunos referentes para poder dar cuenta o abordar de mejor forma estas preguntas. Tenemos la LOE, que es la Ley Orgánica de Educación. Educación. Tenemos el proceso de transformación curricular en educación media, tenemos también un documento sobre la educación bolivariana en contexto de la Revista Venezolana de Educación. Accedimos a Bello de Orellana, María Eugenia, la reforma educativa en Venezuela, análisis del discurso oficial. Disponemos de Cuenca y Torrealba, que es el modelo educativo bolivariano, crítico a la racionalidad del pensamiento eurocéntrico moderno desde la concepción decolonial, y Luis Bonilla Molina, de la Revolución Bolivariana y debates educativos para el cambio, culturas educativas, proyecto pedagógico nacional y reforma curricular. Como equipo estuvimos también analizando la posibilidad de un abordaje de estas dos preguntas desde la capa 1, que es el campo de conocimiento, que puede ser desde epistemología y marcos teóricos para abordar esta tensión permanente en el currículum, o la segunda capa la segunda capa que puede entrar en tensión, que es desde las propias reformas, desde la enunciación discursiva de las reformas, ¿verdad? El currículum oficial y pensado cómo se tensiona, ¿verdad? Efectivamente, desde la parte discursiva con aquello que efectivamente, como que de algún modo tiene un dilema permanente que vuelve a tomar categorías que se enuncian desde un currículum más de base tayloriana, ¿verdad? Como la eficiencia, la efectividad, la accountability, que lo dice como rendición de cuentas en algunos de los documentos que hemos leído. ¿Cuál ha sido nuestra premisa? Que las reformas curriculares venezolanas pueden leerse como un proyecto contrahegemónico en el plano discursivo, axiológico y geopolítico, pero al mismo tiempo no quedan fuera de la posibilidad de reinscribir nuevas formas de construcción ideológica desde el Estado. Entonces queremos profundizar en estas lógicas, y agradeceríamos que ustedes también ahí nos pudieran dar algún elemento más para poder abordarlo o profundizar en ello. Ok. Sí, nos ponen también a trabajar porque también las cosas se están moviendo y, y están planteando articulaciones complejas en términos de los discursos y la propia realidad, que no tenemos espacio para ir a indagarla Exacto. digamos, en campo, por decirlo de manera directa, ¿no? Con el referente empírico, no hay
O sea, eso No hay. implicaría otro tipo de investigación, pero esta es una reflexión a través de lo que nos permitan ciertos documentos, ¿no? O acercamientos con algunas Mm. personas. Ok, pues muchas gracias, Jacqueline. Nos seguiremos viendo con ustedes. Equipo 9, porfa. Bueno, nosotros no les vamos a presentar en sí ningún texto ni ninguna diapositiva en este momento, porque lo que hicimos fue reflexionar acerca del análisis de las tensiones. A nosotros nos tocó el caso Uruguay, Educación Superior y Tecnología en el equipo 9, y bueno, lo que hicimos en este espacio que se nos dio fue reflexionar acerca de las tensiones generadas por este asunto de la masificación que vimos que era el contexto de ese caso de Uruguay, de la masificación de la educación superior a través, pues, de la virtualidad. Y para nosotros nos llevó a revelar que existe una contradicción fundamental, pues ahora sí que en el dispositivo pedagógico, es decir, bajo la bandera de la democratización del acceso en Uruguay, se ha instaurado en sí una lógica de escolarización remota, por así decirlo, entre comillas, la cual está priorizando la cobertura sobre la profundidad del vínculo académico. Entonces, nosotros partimos de esas tensiones para, pues, hacer un planteamiento que nos pudiera enlazar con el fenómeno de los procesos de derechización, por así decirlo, ya que, pues, lo que pensamos es que al adoptar esta racionalidad técnica en aquel país, nosotros somos todos mexicanos, no tenemos un caso como más allá fuera de lo documental. De hecho, eso es importante mencionarlo. Queríamos saber también si debemos aterrizarlo o podemos hacer solo nuestra presentación puede quedarse en lo documental o tenemos que irnos a buscar un caso. Sobre todo lo pregunto porque escuché que alguna otra compañera por ahí decía que iban a hacer entrevistas. Tenemos que llegar hasta allá y ojalá si no lo pudieran aclarar al final. Y bueno, en este asunto de las tensiones, pues relacionadas con estos procesos de derechización, nosotros creemos que, bueno, al adoptar una racionalidad técnica que subordina la educación, ahora sí que a las métricas de productividad propias del mercado, pues se desplaza el pensamiento crítico y por ahí es por donde nosotros, pues, queremos partir. Realmente no hemos aterrizado el problema, estamos, como diríamos, madurando la idea de la virtualidad en este sentido en aquel país y necesitamos todavía un poco más de contexto para poder saber cómo opera este tipo pues, de virtualidad en la educación para masificarla. Y bueno, pues lo único que podríamos enfatizar es a lo mejor decir que la derechización no solo se manifiesta en la gestión pues de las plataformas privadas, sino en la sutil transición de esto que llamamos un círculo humanista o ciudadano hacia uno tecnocrático, que era lo que enfocábamos y reflexionábamos con los compañeros, ¿no? ¿Qué tanto prepara al sujeto para una inserción laboral este asunto de la innovación o la inclusión? Y entonces, bueno, nos encontramos bajo ese panorama todavía de análisis, de saber en concreto qué, porque sí es mucho lo que abarca, son muchas las tensiones y queremos saber si nos vamos a enfocar únicamente en este asunto de la masificación o nos iríamos por el aspecto crítico de lo pedagógico. Es cuanto. Gracias, muy bien. Conchita o Rita, sugerencia para el equipo. Yo creo que no hay necesidad de llegar al caso específico concreto, pero Yo creo que se podría tomar algún referente, pero para analizar un caso específico, pues sería otro seminario, ¿no? Pero sí como referentes, señalando lo que ustedes están planteando. Me parece que es fundamental. Lo importante es recuperar las categorías, los análisis que se han estado trabajando para que puedan tener esta mirada de la realidad. ¿Sí? Gracias. Sí, sí, lo tomamos en cuenta. Gracias. ok, mil gracias. Por favor, equipo, ya me perdí yo solo en mis notas, equipo 10. 10. Gracias. Hola, muy buenas noches. Mi compañera va a presentar algo. Bueno, pues muy buenas noches, compañeras, compañeros. Creo que se fue chueca la imagen. Se nos fue Sí, por otro lado. sí, se nos fue.
Pero bueno, con inteligencia artificial, con la ayuda de esta herramienta, pues logramos hacer esta imagen que me parece muy pertinente para aterrizar lo que pudimos platicar el día de hoy. Bueno, pues llegamos a la reflexión en nuestro equipo, en donde establecemos el codiseño, que es el codiseño, es el eje rector de, de nuestro trabajo. Entendemos entonces y llegamos a la congruencia como equipo que primeramente para hablar de codiseño tenemos que hacer esta definición en conjunto de lo que es el codiseño, porque sabemos las disputas que hay entre la SEB y la Dirección de Materiales Educativos en donde no hay una concepción única de lo que es el codiseño. Entonces, para hablar sobre lo que es entender la palabra y lo que conlleva este proceso, pues tendremos que dar una definición, lo que nosotros creemos que es el codiseño. Posteriormente, hacer esta diferenciación entre codiseño y contextualización, que es algo de las disputas que también ha habido en la nueva escuela mexicana, que es se confunde codiseño con contextualización. Entonces, como equipo, yo les decía, saben que es bien importante establecer esta diferenciación entre codiseño y contextualización para